Ya está grabando ahí, ¿verdad? Sí. Si quieres este tema, ¿no? Lo graban ustedes en casa, ¿sí? Ay, ¿O lo grabamos aquí? De una vez. Sí. Haz lo que quieras. No, ya. Pues. Sí, no, de una vez. Entonces, nada más que entonces se nos tiene ahí un poquito de cerca de la compu para que se alcance a escuchar bien Mi voz. Creo que sí se va a escuchar como. Ay. Bien, como ya les habíamos dicho, ahorita vamos a hablar acerca de hipertensión. Primeramente, pues es necesario que conozcamos otra vez o que tengamos bien definido qué es hipertensión. La hipertensión arterial sistémica es esencial primaria y es un síndrome que es de etiología múltiple, que se caracteriza pues obviamente por la elevación de cifras de tensión. Estas van a ser cuantificadas por arriba de 140/90. Esto prácticamente se da porque hay un incremento de la resistencia vascular periférica y se traduce en un daño vascular sistémico, lo cual, por ejemplo, es como si tuviéramos una manguera por donde va pasando el agua. Entonces, esa es la resistencia que se va creando. O sea, la trayectoria que genera el agua al ir pasando por la manguera es lo que va a ir generando ese tipo de resistencia y a eso es a lo que podemos llamar el incremento de la resistencia vascular. También vamos a tener que la hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular más común y está asociado con el desarrollo de complicaciones tales como insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, alguna enfermedad vascular cerebral, fibrilación auricular, insuficiencia renal y arteriosclerosis acelerada. Esto pues son cosas que ya habíamos visto anteriormente. Como epidemiología podemos saber que a nivel mundial más de 1.000 millones de personas padecen hipertensión. Sin embargo, si nos enfocamos más al área de México, pues vamos a ver que solo un 31.5% de la población por arriba de los 20 años de edad va a estar presentando esta situación, y siendo más de 15.2 millones de personas hipertensas a nivel nacional. La prevalencia es mayor en personas que presentan diabetes u obesidad. Por ejemplo, en las personas con obesidad van a tener un porcentaje del 42.3% más de desarrollar ese tipo de enfermedad, mientras que las que presentan diabetes todavía se incrementa muchísimo más la tasa a un 65.6%. Aquí en esta diapositiva tenemos unas imágenes de la prevalencia en la población con hipertensión, que es del 2018, es la última que ha salido. Entonces, si nos vamos a la escala, pues está de color como en el semáforo, que Quintana Roo tiene el porcentaje uno de los porcentajes más pequeños, que es con el 13.03%. Mientras, si nos vamos a Sonora, pues esta cuenta con una tasa más alta, que es del 25.4%. Bueno, en el 43.7% de los pacientes se desconoce que estos tienen o padecen de hipertensión. Generalmente las personas, como es una enfermedad sumamente silenciosa, pues no se dan cuenta de que la están padeciendo hasta que llega a suceder algún detonante más intenso o bien que limita al paciente para estar haciendo las actividades diarias. Además de todo esto, de todos los pacientes que presentan hipertensión, solo el 73% de los pacientes reciben un tratamiento, pero si de este 73% que reciben el paciente, solo la mitad de estos va a estar controlada. ¿Por qué? Porque, como veíamos hace ratito, por arriba de los 20 años es cuando se está presentando más esta enfermedad, y la mayoría de las personas que tienen edad adulta son un poquito desapegados a los tratamientos, entonces es por eso que no, o que se olvidan o que quieren estar haciendo sus actividades diarias y no quieren como depender a veces de medicamentos, dejan de estar tomando sus medicamentos y esto va a hacer que pues no logremos estar controlando esa población. Por eso es muy importante que una vez detectado un paciente con hipertensión, lo estemos aconsejando y teniendo un seguimiento y orientarlo para que siempre esté apegado al tratamiento.
Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo pues, para padecer hipertensión? Pues los más importantes, antecedentes familiares, obesidad o sobrepeso, al igual que el sedentarismo o la edad avanzada. En hombres por arriba de los 55 años y en mujeres después de los 65 años. Sin embargo, vemos que al principio, en la edad de 55 años, los hombres tienen una prevalencia, pero después logra equilibrarse la tabla con las mujeres con la disminución de los estrógenos, que eso es cuando llega la menopausia. Otro de los factores de riesgos que tiene pues son las mujeres, perdón, los del género masculino y también la raza negra. Al mismo tiempo, pues tener antecedentes de alcohol, tabaquismo o bien personas que padezcan mucho estrés o que tengan alimentaciones altas en grasas o que no tengan una buena dieta. Al mismo tiempo, pues la diabetes y la dislipidemia. Bien, con este tipo de factores vamos a poder sacar una estadificación del riesgo que tienen los pacientes respecto a tener mayor riesgo o en estar padeciendo la hipertensión. Primero, pues vamos a ver los factores de riesgo o bien el daño a órgano blanco que pueda tener el paciente y al mismo tiempo vamos a estar midiendo pues su presión arterial. Vamos a ver que vamos a tener presión normal alta, hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Dependiendo en dónde estadifiquemos al paciente, vamos a ver si tiene algún factor de riesgo. Ahí vamos a intercalar ambas columnas y ahí es como vamos a poder estadificar el riesgo que está presentando el paciente respecto a las presiones que haya tenido. ¿Sí entienden eso? Que se intercalan ambas columnas. Nada más aquí, según recuerdo, la más nueva, ya no existe el término normal alta, sino que ya desde 130 ya se le considera grado 1. Sí, lo que pasa es que ahí ya lo es limítrofe y ya de ahí vamos a empezar a poner. Por ejemplo, en el algoritmo que tenemos todos en el librito, pues vamos a poner la limítrofe que va a estar de 130 a 139 sobre 81 sobre 89 y ya de ahí vamos a ir estadificándolo en grado 1 si es por arriba de los 140 sobre 159. Primero se va elevando de 10 en 10 y después va a ser de 20 para que más o menos vayan sacando. Por ejemplo, a veces que no traigan que no se aprendan esencialmente los grados, ya podemos estadificar que, por ejemplo, que primero va a subir de 10 en 10 y ya luego de 20 en 20. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir esto? Pues principalmente con la consejería que le vamos a dar a los pacientes. Aquí va a ser muy importante pues que aconsejemos al paciente que es importante bajar de peso y tener una buena alimentación, además de reducir sus niveles de estrés mediante procesos de relajación o actividad física. Obviamente la actividad física y el ejercicio pues va a estar recomendado por arriba. Primero estaba recomendado que se hiciera diariamente durante 5 días, 30 minutos. Sin embargo, las nuevas actualizaciones ya te mencionan que por arriba de 40 minutos a 1 hora es lo recomendable que se esté realizando la actividad física. Si es aeróbica, pues va a ser mucho mejor. También pues hay que estar muy al pendiente del plan de alimentación, que sea alto en consumo de frutas y vegetales y que tenga una ingesta baja de grasas saturadas. También hay que disminuir el consumo excesivo de sal, así como de café y productos altos en cafeína. Se dice que está recomendado que se utilice menos de 2 gramos de sal o de soya. Además de esto, pues también va a estar pues el orientar al paciente para que suspenda o reducir el hábito de tabaco o alcohol. Bien, ¿cómo vamos a hacer las detecciones para nuestros pacientes de hipertensión? Bueno, lo primero es muy importante tener una historia clínica detallada y una exploración física bien realizada para poder detectar cuáles son los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes. Y además de esto, pues los pacientes también algunos van a ser candidatos al escrutinio y para hacer este tipo de escrutinio vamos a hacer mediciones en casa. Las mediciones en casa van a consistir en 2 tomas diarias de presión arterial y estas tomas van a ser durante 10 días.
Y de ahí vamos a sacar como una media y vamos a poder clasificar a nuestro paciente en qué grado se encuentra. El procedimiento para la medición también va a ser realizar de preferencia las mediciones con un esfingomanómetro aneroide y que este paciente tenga un reposo de 5 a 30 minutos. Si la persona pues obviamente ha realizado algún ejercicio o bien ha estado subiendo escaleras. Además de esto, pues para que ayudemos a que nuestro paciente no esté estresado y que se sienta lo más cómodo posible. También hay que pedirle a nuestro paciente pues que haga pipí o para que no esté también estresado por querer hacer del baño y eso logre subir un poquito la presión. También habrá que realizar la medición en un lugar tranquilo donde no haya mucho ruido o donde el paciente pues se sienta cómodo para evitar también que haya datos mal tomados. Habrá que pedirle al paciente que tome asiento y que su brazo lo apoye sobre una mesa a la altura del corazón y con la palma hacia arriba. Tomar al menos 2 mediciones de presión arterial, dejando como intervalo de 1 a 2 minutos. El brazalete debe ser colocado alrededor de su brazo con su manguito centrado en la parte anterior del brazo. Y el borde inferior del manguito debe estar de 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue del codo. Es muy importante que el brazalete que se utilice sea de acuerdo al paciente, porque a la edad del paciente, para que sea una mejor toma. ¿Por qué? Porque a veces colocamos brazaletes muy chiquitos o muy grandes y entonces tenemos cifras que no son las reales. También se emplea el método auscultatorio y se utilizan pues los ruidos de Kirchhoff para la medición, donde va a haber una aparición en la fase 1 y para la desaparición para estar teniendo las presiones, la sistólica y la diastólica. Bien, el diagnóstico de la hipertensión se va a considerar probable de hipertensión cuando existe la elevación de la presión arterial sistémica con cifras iguales o mayores a 140/90 y estas van a estar registradas siempre en una bitácora del paciente. Por eso es importante pedirle al paciente que tenga consigo siempre una libretita para poder estar haciendo las anotaciones tanto con la hora en la que se tomó y los días. En esa libretita, pues como ya les había comentado, se anotan los próximos 10 días a la evaluación y posterior a ello se realiza pues la media de las presiones y ya de ahí pues podemos decir si nuestro paciente es hipertenso o no. Ya sigues. Ok, los pacientes que acudan por datos de alarma o por urgencia hipertensiva, esto es arriba con unas cifras arriba de 190 con 190 con 100. Ya desde la primera toma, si tiene estas cifras, ya se le considera como hipertensión arterial sistémica. Ya no es necesario llevar la bitácora. Bueno, normalmente cuando no pasa esto, cuando nada más trae unos números altos, se establece el diagnóstico en la segunda consulta, después de tomar varias mediciones. Tiene que tener en promedio 140/90. Y hay que integrar el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica desde la primera consulta médica en todo paciente diabético o con daño en órgano blanco o con datos de insuficiencia renal de moderada a grave, o sea, con menos de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, o que presente cifras de más de 140/90. En la exploración inicial se recomienda investigar a profundidad datos clínicos de daño a órgano blanco, datos sugestivos de hipertensión secundaria, o sea, que sea causada por alguna otra enfermedad que no sea como hipotiroidismo o un Graves, una cosa así.
La somatometría incluye, se puede hacer también posición de pie, peso, talla, circunferencia de la cintura, cálculo del índice de masa corporal, y hay que realizar una historia clínica con anamnesis, historia familiar, factores de riesgo y exploración física completa. Hay que también auscultar carótidas, corazón, arterias renales, para buscar soplos, para buscar daño a órgano blanco en el caso de las arterias renales. Pruebas diagnósticas. Los exámenes de rutina aceptados internacionalmente para el estudio de la enfermedad y daño a órgano blanco son la biometría hemática, la química sanguínea y electrolitos séricos, ácido úrico, perfil de lípidos, electrocardiograma, examen general de orina. Estos más que nada son para poder ver los de riesgo, los riesgos que tiene el paciente. Y para buscar daño a órgano blanco específico, ya podemos ver la hemoglobina glucosilada, la proteinuria cuantitativa, ecocardiograma, un monitoreo Holter, una ultrasonografía vascular, carótida, arterial periférica, renal, o una fundoscopía, o sea, checar el fondo de ojo para ver que no tenga daño en la retina. El protocolo de estudio del paciente con hipertensión consiste en la citometría hemática, o sea, la biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos, ácido úrico, perfil de lípidos, HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos y examen general de orina. Igual, buscando daño a órgano blanco. Muchas veces no van a llegar con una crisis hipertensiva y con el daño a órgano blanco así agudo, sino que ya como es una enfermedad crónica, van a empezar a presentar daño en riñones o daño en vascular periférico. Y bueno, el tratamiento. La recomendación, lo primero que vamos a hacer en el tratamiento va a ser dar recomendaciones no farmacológicas, como ya había dicho Caro. Se recomienda mantener un IMC entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, con cambios en los hábitos alimenticios y ejercicio, de preferencia aeróbico. 30 minutos al día, de 3 a 5 días a la semana. Ahorita se recomienda que sea, como ya dijo Caro, arriba de 40 minutos, 5 días a la semana o más. Nada más hay que tener cuidado con los pacientes, porque si es una persona que ya es sedentaria y tú le dices de entrada que tiene que hacer más de 40 minutos, tiene que correr más de 40 minutos de lunes a viernes, te va a mandar por un tubo, no te va a hacer caso. Entonces hay que irlos poquito a poquito, que vayan aumentando la cantidad de ejercicio que hacen. Hay que aumentar consumo de frutas y verduras, reducir grasas saturadas y reducir el uso de sal en la comida. Hay que reducir consumo excesivo de café u otras bebidas energizantes que contengan cafeína. Las bebidas que contienen cafeína son el café, el té, y algunos refrescos. También las bebidas energizantes como Monster, como el Red Bull, el Boost, todas estas contienen cafeína y contienen otros estimulantes que nos pueden aumentar la presión sanguínea, entonces hay que tratar de retirarlas. Manejo de estrés. El estrés es uno de los causantes de la hipertensión. Podemos recomendarles técnicas de relajación, o si el estrés es muy agudo, podemos incluso recomendarles que lleven terapia conductual con algún psicólogo. Y pues suspender el hábito del tabaco. No nada más fumar, sino cualquier tipo de consumo de tabaco puede aumentar la presión. Ya sea fumándolo o
Incluso creo que el chicle, como contiene nicotina, también puede aumentar la presión. Y bueno, en el primer nivel de tensión tenemos, son 5 tipos diferentes de medicamentos que vamos a poder dar. Realmente no hay, no hay una preferencia sobre uno u otro. Podemos dar cualquiera de estos. Lo único importante es saber cómo los podemos dar en terapia doble o terapia triple. No hay ningún problema en mezclar cualquiera de estos, excepto los inhibidores de los IECAS y los ARA2. Estos, como vienen en el mismo, funcionan en la misma línea, sí, como funcionan en la misma línea, pues no se recomienda que se mezclen. Pero tenemos los IECAS, bloqueadores de canales de calcio, ARA2, diuréticos, beta bloqueadores. Cualquiera los podemos mezclar, excepto IECAS y ARA2. Bueno, esto es una lista de los medicamentos que podemos dar. Son bastantes. Aquí están también estos otros. Y en la guía de práctica clínica que encontré, viene un poquito diferente a como nos lo habían dicho. Yo supongo que es un poquito más vieja que el que venía, nada más que no encontré en línea los algoritmos que venían en el librito. Aquí nos dice que la primera línea es con un solo medicamento para menores de 55 años. Aquí nos dice que podemos empezar con un IECA como en el April o el Captopril. ¿De qué día sacaste esto? Es día... Sí, se me fue el nombre. Sí, es del semestre. ¿Alguien le dio algo más actualizado? Nancy. Pues dependiendo también si el paciente padece diabetes, ya habíamos visto cuando vimos algoritmos terapéuticos que no se deben empezar con diuréticos tiacídicos. Entonces, porque interfiere al influir sobre el potasio, interfiere sobre la secreción de la insulina. Entonces, ahí hace una interferencia con lo que serían los niveles de glucosa. Entonces, por eso no se recomienda empezar con los diuréticos tiacídicos. Entonces, pues empezamos ya con algún otro medicamento. Si no presenta estos factores de riesgo y creo que si no tiene riesgo cardiovascular, sí podemos empezar con diuréticos. Y ya dependiendo del control, pues podemos ir agregando los fármacos, IECAS o ARA2. ¿Por quién le vas a iniciar monoterapia? Monoterapia. Pues a un paciente que no tiene comorbilidades, solo hipertensión, que tiene buen índice de masa corporal, que a lo mejor no fuma, cuida su alimentación. Que es limítrofe. Limítrofe. Si está por arriba de 140-90, ya empezamos con terapia doble. Que era lo que iba. ¿Qué más? Indicaciones para monoterapia, Diana. Pues aparte de las que dijeron, que sea una hipertensión pues leve, checar que no tenga comorbilidades, que no sea un paciente frágil, que no sea una mayor, también embarazada. ¿En ellas no iniciarías o sí iniciarías? ¿De qué, perdón? La monoterapia. ¿En embarazadas? Sí, pero sí. ¿En adulto mayor? Sí, porque es algo muy importante para descargar las personas. ¿Algo más? La hipertensión arterial sistólica elevada.
Discapacidad que frecuentemente va de la mano con el adulto mayor, muy bien. Ahora, ¿qué tratamiento inicia la inmunoterapia? ¿Están de acuerdo con las líneas que vemos aquí en la pantalla? La primera línea. Sí, iniciamos con un IECA. Suponemos que es un paciente que tiene indicación para monoterapia, primero que nada, y que no tiene ninguna contraindicación de ningún antihipertensivo. Y tienen todos los antihipertensivos en la farmacia. ¿Qué le vas a empezar con? Le tienes que empezar hoy un antihipertensivo. De la guía que había leído No que, sé bien. que si no tenían comorbilidades podías iniciar con un así. ¿Alguien leyó otra cosa? Porque en mujeres, porque en caso de la guía, pues también recomienda en personas adultos mayores el uso de los casos antagonistas de primera instancia por la hipertensión sistólica elevada que pudiera presentar. Ya específicamente, ¿verdad? Digo, ahorita hablando de alguien que no tiene contraindicación para ningún antihipertensivo, Nayeli, ¿qué le hice? Pues luego yo también iba a decir lo mismo, que yo había leído en la guía de práctica clínica que en primer lugar un diurético si no existe ninguna cosa. Es un diurético. Sí. Ah, claro, no fue una porque te leí. Muy bien. Bueno, ahora, iniciarían, ¿por qué sí un diurético? ¿Por qué no un calcio antagonista? ¿Por qué le hacen el feo el calcio antagonista y el diurético no? ¿Qué tiene el calcio antagonista que no tenga el diurético? Bien. Bueno, se las pongo mejor. Hay todos los medicamentos menos diuréticos. ¿Qué le van a empezar bien? Ahí pasa. Sin comorbilidades. No tiene contraindicación para nada y es un paciente que es candidato a monoterapia. Pero no hay diurético en la farmacia. ¿Qué le vas a empezar? Una muñeca. Tú. ¿Por qué un muñeca? Pues ese. ¿Qué tiene el IECA que no tenga el calcio antagonista? Pues, no, yo iba a decir. Pero pues yo iba a decir que a lo mejor que por la presión que no es tan alta, el amlodipino a veces se usa cuando las presiones son más altas para controlarlo. ¿Es una indicación? ¿Presión muy alta amlodipino? Pero pues. Según recuerdo, causa. ¿Qué ibas a decir, Dani? Ah, de la protección cardiovascular. ¿De quién? De la dieta y a la Protección cardiovascular. No te voy a preguntar de qué manera, ¿eh? No te mortifiques. Ana, ¿estás de acuerdo? ¿Le dice otra cosa? También por empezar y en caso de que tienen los efectos adversos, puede ser que los casi todos están hechos. ¿Podría? Los efectos amarillos, complicaciones. Xochitl, ¿qué le dice? Pues también leí que pues iniciar con ARA o con beta, pues también puede ser iniciar con un diurético. Y pues los calcioantagonistas, creo que tienen efectos sobre el sistema aplicado como cardio. O sea, tienen más efectos sobre los que también llega que hay producir efecto de todos. Creo que es una cosa. Pues de hecho, por eso lo digo a los pacientes porque producen tres por eso se les Pero no en la mayoría, ¿verdad? Siempre te salvas porque se me Emily. Debe decir Nancy. Emily. ¿Qué le dice? Pues lo mismo. Bueno, digo, yo iniciaría con un ARA2, pues dependiendo de la edad del paciente, que no tiene comorbilidades, lo que ya mencionaron mis compañeros de los efectos secundarios, y que al final
pues casi siempre se termina cambiando el IECA. Los pacientes refieren que no toleran el medicamento. Ok. Fátima. Pues yo ¿Cómo te lo también, empezarías? también leí de Yo defiendo otro grupo. que las dietas pues también reducen la mortalidad cardiovascular. Protección cardiovascular, si no me equivoco. Iniciarías un IECA. Ok. Todos están de acuerdo con Joaquín. Muy bien, Joaquín. Muy bien. ¿No lo hay? No lo hay. Hay literatura que van a encontrar que apoya, otra que está en contra, controversias y demás, porque no hay uno ideal. Entonces, primera línea, podemos empezar el que ustedes quieran, el que más les ha funcionado, el que yo veo que, pues, si tiene efectos, para mí no me ha tocado ningún efecto, no me ha tocado cambiarle un IECA a un paciente porque le dio tos, o de 100 pacientes, uno le he cambiado por tos. Esto a lo mejor 90 no vinieron ya conmigo, ¿verdad? Pero yo no sé. Entonces, para mí me está funcionando el IECA, ¿no? Entonces, no hay uno ideal, ¿ok? En cuestión de primera línea. La primera línea viene dada más, yo puedo iniciar el que yo quiera, pero la primera línea es cuándo lo voy a empezar, ¿ok? Segunda línea. ¿Cuándo es segunda línea? Ajá. Y que sigue descontrolado. Y tienes que agregar un segundo medicamento. No es porque, ok, si no tengo este, inicio de segunda línea. No, se refiere a que yo ya tengo mi medicamento, el que yo quise empezar a tope, y no me funcionó o no he llegado a la meta con el paciente y tengo que iniciar segunda línea. ¿Ok? El paciente, ya enfocándonos en los algoritmos, sigue en una limítrofe, pero no lo saco de allí, no lo llevo a una presión óptima y tampoco se me ha descontrolado, entonces le puedo agregar ya, pero no me responde, ya van 2 semanas, yo tengo que agregar una segunda línea. Entonces, una segunda línea no es, no tengo el primero, pues entonces inicio la segunda, como normalmente es, por ejemplo, en los antibióticos. No te funciona primera línea, das de la segunda o das de la tercera, o si ya tomó el de la primera, le das el de la segunda. Aquí no, o sea, tenemos el primero y agregamos a la primera línea el segundo fármaco. ¿Cuál del segundo fármaco? Pues ahora sí nos vamos a esa estrella que nos puso ahí Joaquín, esa estrella diabólica, que nos puso de los grupos de la de familia de hipertensivos. Sobre las combinaciones. ¿Cuál combinación no debemos hacer? Pues bueno, ya sabemos, sí, hay que agarrarnos. ¿Alguien me quiere decir el motivo por el que no los podemos combinar? Que no sea Joaquín. Los dos actores de la enzima convertida de triptófano. Hace lo mismo, así es, no tiene ningún caso, el paciente sin temor a equivocarme, la próxima que venga me va a llegar igual, ¿ok? Ahora, segunda línea. ¿Cuál es el fármaco ideal de segunda línea? Pues el resto de los fármacos que están allí y que se pueden mezclar con el primero que yo empecé. Por eso, si se fijan, aquí no hay un orden jerárquico, o sea, no los van a poner nunca del más al menos ni demás, están en un círculo porque el que yo inicie solamente me dice hacia dónde lo puedes combinar. Ahora sí, más hacia adentro nos vamos. Adentro de la literatura, si se ponen a revisar, van a encontrar muchos artículos que han visto un control adecuado o una potencialización, por decirlo de alguna manera, del fármaco antihipertensivo cuando se mezcla con un diurético o cuando se combina con un diurético. Por eso, muchos autores nos recomiendan, ¿ok? Es como recomendación. Pues si te va a funcionar que lo mezcles con un diurético, pues por lógica, ¿qué pienso yo? Pues primero lo inicio un diurético y después ese lo mezclo con el que sea, ¿ok? Porque el diurético me ayuda mucho a que el otro antihipertensivo con el que yo lo voy a combinar me funcione mejor o el paciente me responda mejor, si se ha visto esa asociación dentro del manejo de hipertensión. Por eso se quedó esa idea de tienes que iniciar un diurético. No es tanto que tengas que iniciar, sino ese es el motivo, uno de los motivos por el que se nos hacen esas recomendaciones. Pero si se fijan, incluso dentro de la misma guía no debe de venir ni como evidencia, ¿ok? Entonces, ese es el motivo, pero no hay uno específico. Ahora, cambia mucho el panorama si yo les digo, bueno, es un paciente cardiópata que tiene asma y que tiene angina de pecho. ¿Cuál fármaco le van a iniciar? Bueno, ahora sí ya me voy a enfocar en las enfermedades, ahora sí tengo mis
mi primera línea, que pueden ser todos, pero algunos de esos en este paciente específicamente están contraindicados. Entonces aquí en hipertensión no es tanto la importancia que se aprendan cuál voy a usar primero, cuál voy a usar después. La verdad es que es a como yo trabajo, a cómo me ha funcionado y demás, porque cualquiera dentro de la evidencia que se ha descrito podemos iniciarlo. Solamente tenemos que conocer cuáles no debo de iniciar en qué tipo de pacientes. Eso es lo más importante. De hecho, dentro de la guía de práctica clínica viene por apartados y hay un apartado que nos dice situaciones especiales. Pues esas situaciones especiales son las que más debemos de conocer porque son las que nos van a hacer tomar una decisión distinta a la que normalmente hacemos en un paciente con hipertensión. Es decir, un paciente con cardiopatía, que no le debo dar. Un paciente con asma, que está contraindicado. Un paciente adulto mayor, que sería lo ideal, aunque hay una guía específica de hipertensión en el adulto mayor. Un paciente tal, cardiópata, ¿cuál es el antihipertensivo ideal? O ¿cuál es el que está contraindicado? O si tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué no le debo dar porque lo voy a matar? O ¿qué sí le puedo dar y que le va a ayudar mucho más que si le das otro? Allí eso es lo que debemos de conocer dentro del manejo de la hipertensión, ¿ok? Para que porque en eso va enfocado, no lo hablo por cuestiones de examen, sino por cuestiones de manejo dentro de la consulta. Esa es la dificultad a la que nos enfrentamos dentro de la hipertensión. Lo demás es subir dosis, súbele, topas, el siguiente medicamento. Súbele, topas, el siguiente medicamento. No tiene mayor ciencia. Ahora menos con el algoritmo que tienen allí, pues ya está de más si no lo sabemos utilizar, ¿ok? Pero, bueno, seguimos así. Ok, bueno, una vez que ya estamos con nuestro medicamento, pues la meta terapéutica va a ser tener al paciente en 130-80 a 110-70. Menos de 110-70 pues ya nos podría dar sintomatología de hipotensión. Entonces hay que mantenerlo por arriba, pero por debajo de 130-80. Aquí están algunas de los casos especiales que estaba mencionando la doctora. Pacientes ancianos, cardiópatas o nefrópatas. Y más o menos aquí, pues todas dicen que hay que individualizar el tratamiento, o sea, hay que ver qué medicamento le cae mejor al paciente. Y nos da recomendaciones, por decir, para los pacientes ancianos, iniciar con calcio antagonistas, como el amlodipino. Ya si no nos da respuesta, pues referir al segundo nivel. Por decir, a los cardiópatas se recomienda, si tienen angina estable, usar beta bloqueadores o calcio antagonistas, porque estos funcionan, la manera en que funcionan ayudan a que trabaje menos el corazón. Igual con infartos recientes se recomienda utilizar beta bloqueadores. Con insuficiencia cardíaca se recomiendan IECAs o beta bloqueadores. Con la nefropatía, pues si no está asociada a diabetes mellitus tipo 2, se puede iniciar con un IECA. Y si está relacionada con diabetes, pues también un IECA o calcio antagonistas o diuréticos de ASA. Y bueno, la crisis hipertensiva, ya empezamos aquí con algo más agudo, sería la crisis hipertensiva, se divide en dos, urgencia y emergencia. La diferencia entre urgencia y emergencia, más que nada va a ser el daño a órgano blanco. Okay, los números de hipertensión, los números de tensión arterial van a ser los mismos, va a ser mayor a 180 en la sistólica y mayor a 120 en la diastólica. Con uno solo que tengamos arriba de estas cifras, ya va a ser considerado como una crisis. Y ya lo único que nos va a diferenciar la urgencia de la emergencia es si hay daño a un órgano blanco, si hay alguna retinopatía, si tenemos datos de EBC, si tenemos datos de una cardiopatía aguda.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a medir inicialmente cada 5 minutos la presión. Hay que revisar fondo de ojo, que no haya hemorragia, que no haya exudado, que no haya papiledema. Hay que checar cómo está el paciente neurológicamente, si tiene cefalea, confusión, somnolencia, estupor, pérdida visual, convulsiones, déficit neurológico. Es más enfocado a que si tiene un EBC o si tiene algún, por decir, pérdida visual, pues podría ser dado por el papiledema. Cardiovascular, que no tenga congestión pulmonar, que no tenga estertores crepitantes, que nos hablaría de una insuficiencia cardíaca sería izquierda. Soplo, insuficiencia mitral o aórtica, taquicardia, taquipnea, datos de infarto, renal, pues, que esté orinando bien, que no tenga oliguria, que no tenga anuria, gastrointestinal, náusea, vómito. Hay que recordar que también puede dar infarto mesenteral, y también causado por hipertensión. Si existe daño a órgano blanco, hay que referir a segundo nivel de atención, pero hay que darle tratamiento farmacológico. No se puede ir sin tratamiento farmacológico. Aparte hay que hacerle biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, electrocardiograma, estudios de imagen, aunque no tenga daños no tenga síntomas de daño a órgano blanco, porque a lo mejor no lo estamos viendo, pero sí nos va a aparecer en los laboratorios. Y bueno, acá ya es más de segundo nivel de atención, pero hay que ver si va a necesitar terapia intensiva. Hay que monitorizarla constantemente la presión arterial, hay que manejar medicamentos intravenosos, hay que descartar disección aórtica, alguna enfermedad coronaria, un feocromocitoma, o alguna hipertensión causada por medicamentos o por alguna droga como cocaína o como metanfetaminas. Ok, estos son las presentaciones clínicas en las que podríamos encontrar la crisis hipertensiva, y qué medicamentos le podemos dar. La verdad, no sé aquí, pero normalmente cuando en los lugares que he estado, es raro encontrar ni cardipina o labetalol. No sé aquí en el IMSS qué tan raro sea, pero supongo que es igual. Entonces, normalmente lo que se hace es un captopril sublingual, y revisarla. Aquí dice que 1 hora, pero en media hora debería ya de haber cambios. Y así, darle... No estás hablando de crisis hipertensivas. ¿Estas son crisis hipertensivas? ¿Estas presentaciones clínicas que están funcionando? Serían emergencias. Porque arriba los ponemos como crisis. Entonces, se maneja de manera distinta. No, imagínate que esté infartando un paciente y tú le estás dando un captopril sublingual, pues no le vas a dar nada. Ya el manejo es hospitalario. Aquí dentro del instituto utilizamos el ISOTEC, es lo que hay, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que conocer a nivel privado cuáles son los medicamentos ideales con los que tenemos que empezar el manejo de acuerdo a la emergencia a la que nos estamos enfrentando. ¿Sí? En segundo nivel de atención. No, aquí si ustedes ven una emergencia hipertensiva, lo que se tiene que hacer es enviar al paciente. ¿Directo sin darle medicamento? Pues, ¿qué le vas a dar? Si el paciente está con EBC, es más tardado que la enfermera se ponga a buscarle algo para darle que los otros. Se estabiliza, se le da el manejo que tengamos aquí dentro de acuerdo a la presentación de clínica del paciente, pero la urgencia es enviar. ¿Y sería esperar a que llegue ambulancia o mandarlo con el familiar? ¿Mandarías un paciente que le da EBC? No, pero hay veces en que se ponen esos los familiares. En la vida puede ser.
porque si pasa algo o si se muere el paciente en el trayecto al hospital, ¿quién crees que va a tener la culpa? Claro. Claro. Muy bien. ¿Seguimos? Ya sería todo. Bueno, es un tema donde podemos durar aquí toda la semana hablando de hipertensión y no vamos a acabar, ¿ok? Sí, denle una leída. Aquí les había mencionado, Joaquín, que utilizaran las diferentes clasificaciones que hay de hipertensión. ¿Cuáles conocen? Primero vamos a la clasificación. ¿De qué año, Fernando? 2017, muy bien. Aquí ya dejo de grabar, ¿verdad, doctora? Sí.